Así Lo ya que sí. necesito es que le dejes algún bolígrafo. Eso es Pon así. esto Nada. visible. ¿Este el Que va último? nervioso. No, este, el bolso. Vale, dame. Es que no había ni sitios. Es que en el momento que se siente. Pero igual ella se maneja. Ah, sí. Es que no se lo así, ya está. El tema es lo de los furicos. Yo creo que por ahí pueden subir perfectamente. Sí, sí. Esto casi lo echamos para atrás. Para que pase. Voy a poner aquí a José Manuel. Aquí. Y aquí. Así. Aquí en esta. Esperamos a que pase ella. Ahora, no sé si al hablar, yo creo que no es necesario, ¿no? Al hablar, porque debe tener esto para poder hablar. Yo creo que sí, sí, con los dos. Con los dos, ¿no? Porque eso es. No necesita, ¿no? Ahora sí. Hola, ¿cómo estamos? ¿Eres galego? Es galego, es galego, es galego. Es galego. Esto es de broma. Ma, ¿dónde está Virgilio? La primera legislatura cuando él estaba en el Congreso con Pablo, Sí. también se me dijo, a mí la diputada galega, ya me dijo Ostras, que pero qué esa- alegría. el cambio será que su gobierno dice, presidente. Madre mía, pero qué alegría. Padre, ya hablo galego. En fin, ya vamos. Ahora me llevo la alegría del sí. ¿Dónde nos vamos? Ahí. Ah, bien, ¿sí? Hernán, colócate ahí. Un poquito más, padre. Sí. Pues buenas tardes a todos los que estáis aquí con nosotros. No sé si se oye. Ahora sí. A todos los que estáis aquí con nosotros y a los que nos seguís por streaming. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Dejamos que los compañeros de prensa terminen su trabajo y arrancamos. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí o en las redes. Gracias al trabajo de nuestros amigos de Católicos en Red, al Banco Sabadell que organiza como siempre los jueves de RD, que hoy hacemos un miércoles, cosas que pasan. Presentamos un libro que podéis comprar ahí, lo preparará después el autor, uno de los autores, que se llama Os ruego en nombre de Dios. Es un libro escrito por el Papa Francisco, que como veréis no está aquí. Bueno, sí está allí, pero no está aquí físicamente. Pero sí está el otro lado de este libro, que es Hernán Reyes Alcaide, que es el corresponsal de la Comisión Nacional en el Vaticano, a quien agradecemos por su presencia. Todos conocéis a Yolanda Díaz, presidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, que acaba de llegar además de Argentina, al Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, y José Manuel Vidal, director de Televisión Digital. Vamos a intentar que sea una presentación lo más familiar posible, porque estamos hablando de un libro de una persona a la que todos los que estamos aquí apreciamos y queremos mucho, a la que los cuatro que estáis en esta mesa habéis tenido la oportunidad de conocer y de tratar hace bien poco. Y queremos hablar de este libro, que es un libro que nos cuenta los 10 mandamientos de este Papa, ahora que se van a cumplir los 10 años de pontificado, y que nos muestra el Papa que todos conocemos y que casi todos queremos, al menos todos de aquí. Un Papa cercano, un Papa comprometido con los pobres, con los que están sufriendo, con esa iglesia, con esa sociedad que está en los márgenes, porque también estuvo Jesús a los que tenemos en los márgenes. Yo no soy protagonista de nada, sino voy a empezar
queréis arrancamos con el Padre Ángel, que nos acoge en esta iglesia de San Antón, que es una parábola de lo que el Papa Francisco ha hablado de iglesias abiertas de par en par. La primera iglesia abierta 24 horas, con una puerta cerrada y sin techo y con muchas cosas que contar. Y que ha estado hace muy poquito con el Papa Francisco. Que se ha repetido, claro. Padre Ángel. Muy buenas tardes. Primero, bienvenidos y muchas gracias a esta iglesia de San Antón y gracias a todos los que están hoy aquí en la mesa, de una manera especial al autor que nos ha convocado y no digamos a la ministra y a José Manuel, pero gracias también a cada uno de vosotros, de ustedes que están acá. La ministra me decía que acababa de llegar de Argentina, digo que ayer lo habrá pasado bien, porque una de las cosas con las que vamos a terminar pronto es porque en esta iglesia también ponemos el Mundial, los partidos del Mundial. Y hay muchos argentinos, algunos muy especiales aquí, que ayer gozaron mucho. Vamos a ver, yo cuando estuve con el Papa le decía, a ver si podemos jugar España y Argentina. Y él se sonreía, pero él ganó. Argentina yo creo, no seguro, que va a jugar la final. No, venir a presentar un libro a esta iglesia que sabe tanto de alegrías y de no alegrías, a esta iglesia abierta es, como comprenderéis, un privilegio para nosotros, ¿no? Alguien antes me preguntaba, ¿y qué esperas de la presentación de este libro? Quizás porque venía la ministra, la vicepresidenta. Y dije, pues esperamos lo de siempre que hacemos, que es anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio no es anunciar solo que hay que rezar, que también hay que rezar los que quieran, sino anunciar el Evangelio es evangelizar a los pobres. Cuando me invitaron a presentar este libro y llego aquí y le pregunto, oye, el libro, además de eso, ¿cuál es el contenido? Me dice, los sueños del Papa. Yo con el Papa estuve hace 8 días, 15 días, y al terminar la entrevista, una entrevista entrañable y grande, va y me regala un libro, dice, te voy a regalar este libro que he escrito yo durante la pandemia. Y el libro se titulaba Los sueños, que es precisamente los sueños en los que oyes, con lo cual a uno le hace una emoción especial. Y nada más, yo creo que a veces sobran las palabras. El Papa Francisco habla con gestos más que con palabras. Y habla cuando ha dicho esas dos al principio, que los problemas de la sociedad más grandes que tiene es la migración y la soledad. Y cuando habla de la soledad, como un buen argentino, los argentinos pone la mano en la oreja y dice, hay que escuchar, dejar de hablar tanto. Y sobre todo si vais a ver a los enfermos, déjate de aconsejar, es escuchar. Pues hoy venimos aquí a escuchar y a deciros gracias por estar aquí con nosotros y darnos esta oportunidad de que también los de sin hogar son merecedores de que personas y libros como este se les presente y se les haga feliz. Es decir, no queremos solamente dar pan, queremos además de dar pan, dar otra cosa que es lo más importante, que es dar cariño. Y yo sé que vosotros le dais. Por eso yo le dejo ya la palabra, que me dijo que hablara poco, y además porque quiero ver el partido aquí en la iglesia. Es verdad, seguro que será a las 8, Marruecos, Francia, en San Antón. El Padre Ángel cumple dentro del poquito la misma edad que va a cumplir el Papa Francisco el próximo sábado, 86 años. Como el Papa Francisco, incluso antes que el Papa Francisco. Bueno, a la vez, lleva 60 años trabajando por la solidaridad en este país y en más de 50 países en todo el mundo. Yo he tenido la suerte de poder acompañarle a muchos de ellos y vivir experiencias, bueno, que no se pueden explicar, brutales. Otros que llevan muchísimo tiempo acompañándolo, incluso antes de que existiera esto que vamos a llamar la Iglesia del Papa Francisco, es José Manuel Vidal, que es el director de Televisión Digital. Solemos decir, medio broma, medio en serio, que es una de las parteras de la primavera de Francisco, porque es uno de los periodistas que primero apostó por los cambios necesarios en una iglesia que quería no perder el ritmo de una sociedad que cada vez se siga haciendo menos religiosa. José Manuel Vidal, hace 10 años, casi 10 años, en el cónclave que dirigió a Francisco, fue, me atrevo a decir, el único periodista que adelantó que Bergoglio podría ser papa. No se equivocaba. Desde Televisión Digital lleva, porque desde de este proyecto,
muchísimos años trabajando por ese para comunicar que no tenga miedo a asumir sus errores, a proclamar sus grandezas y a hablar, a no tener miedo de presentarse. No ha tenido miedo de organizar esta presentación y espero que tampoco tenga miedo de hablarnos un rato sobre el libro, sobre Hernán y sobre el Papa. Ya veis que bien me cuida y todo lo que dice es porque le interesa, vaya. A ver, para Religión Digital y para mí es un placer y un honor estar aquí en el bautizo de este libro, que es un libro de un periodista que es un crack como periodista y que además ha conseguido un libro que es como una especie de marco del pontificado. Alguien que no conozca el pontificado de Bergoglio, simplemente leyendo este libro, conocerá sus grandes sueños, su marco genérico de todo lo que ha querido, a veces ha conseguido, otras veces no, para este pontificado. Y es un placer, por supuesto, estar con el padrino y con la madrina. El padrino son como dos iconos de lo que significa el pontificado de Francisco. El padre Ángel es el icono de la solidaridad en España y en el mundo. Y el pontificado de Francisco, si por algo se decanta, es por colocar a los pobres en el centro y en el corazón de la Iglesia y de la vida de los católicos. Y a partir de ahora, la Iglesia Católica no podrá vivir de otra forma que no sea esa. A su lado está la madrina, y la madrina es un ejemplo para mí práctico de lo que significa para Francisco la política con mayúscula, la política al servicio del bien común, la política al servicio de los pobres y la política que intenta conseguir ese otro sueño de Francisco, que son las 3 T's, dice él: techo, tierra y trabajo. Sobre todo el trabajo, que es su parcela y en la que está intentando que también en España, y como lo intenta Francisco, que el pan del trabajo, el trabajo consiga, que la gente consiga llevar a casa el pan de la dignidad conseguido con el esfuerzo del trabajo, un trabajo digno, ¿no? A partir de ahora la Iglesia también va a luchar por esa bandera continuamente. Yo he estado muy poco con el Papa, he estado 2 veces, le he visto alguna vez, hemos intercambiado, nos ha animado, pero le vengo siguiendo desde antes, como decía Jesús, de antes del pontificado, y le seguimos con un seguimiento, con el ojo de la televisión que todo lo ve, todos los miércoles, todos los domingos, todos los viajes. Y para nosotros, para Religión Digital y para mí, es una inspiración. Algunos dicen que esto pasará, que esto será una tormenta pasajera. Yo siempre digo, lo comentamos mucho con el Padre Ángel, que nos quiten lo bailado, que ya hemos bailado suficiente durante estos 10 años al menos, viniendo de donde veníamos, de una involución tremenda, y que ahora estamos en la primavera y disfrutando de ella, por lo menos mientras dure. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, ¿qué decir? 10 años de pontificado, 10 años de un Papa que, como bien dijo José Manuel, nos ha hecho bailar, pero yo tengo muchísimas ganas de seguir bailando, la verdad. Y en este movimiento del Papa Francisco todos tenemos la responsabilidad de bailar, de hacer música. Digamos que cada uno con sus talentos tenemos la obligación de hacer este mundo un lugar mejor. Los que tenemos fe desde esa óptica, los que tienen fe en otra cosa y pasión por construir un mundo mejor, pues probablemente desde el mismo lado, y todos juntos, como dice el Papa en Fratelli Tutti, que es un ejemplo de lo que creo que estamos haciendo aquí. Hernán, que es el autor junto con el Papa Francisco, es, como decía, el corresponsal de Tena en Religión Digital. En 2017 ya escribió una entrevista con Bergoglio. Él no lo dirá jamás, pero tiene una muy buena relación con el Papa. Nunca habla de ella, y mira que hablamos todos los días
de nuestra vida, tú y yo, para encargar temas, para escribir cosas. Nunca ha salido una palabra de Hernán reivindicándose como algo que no pretende ser, pero que muchos sabemos que sí que es un periodista que sabe lo que quiere contar, que sabe contarlo, que tiene las mejores fuentes del Vaticano y que tiene la sensibilidad para escribir un libro que recomiendo que compréis porque yo creo que no hay ningún otro que nos permita conocer al Papa en primera persona. El libro es del Papa, escrito con Hernán, pero es muy difícil escribir un libro a 4 manos. Damos fe a que sí, es muy complicado escribir un libro a 4 manos y que parezca y que sea del protagonista sin perder la esencia del autor. Y eso es lo que ha conseguido Hernán con este libro. Habíamos quedado que me lo iba a enrollar, aunque la Argentina jugó ayer. Puede ser un poco más de tiempo. Cuéntanos un poco, Hernán, ¿cómo surge este libro? ¿Qué es lo que más te llama la atención y cómo lo has conseguido? Porque a mí me da mucha envidia, la verdad. Cuando quieras. Bueno, gracias Jesús por la generosa presentación. Gracias a todos los que nos acompañan hoy acá en la iglesia de San Antonio y también a todos los que están siguiendo por streaming y por los distintos canales audiovisuales el evento de hoy. Agradezco especialmente a la vicepresidenta segunda del Gobierno del Ministerio de Trabajo, Yolanda. Muchas gracias. Es un honor tu presencia aquí hoy. Padre Ángel, un anfitrión de lujo que muestra cómo la iglesia puede ser no solo en salida, que usted la practica siempre, sino también de entrada, ¿no? Que hacer cosas en estas iglesias, que no sean museos como pide el Papa, sino que tengan vida. Y bueno, José Manuel, gracias también por tus palabras y por el apoyo cotidiano y la confianza día a día desde Religión Digital. Para empezar la presentación, quiero empezar con 2 citas papales, sobre las que después volveré, de un tema sobre el cual se habla mucho de lo que dice o no dice Francisco, que es el derecho a la propiedad privada. Entonces, empiezo con estas 2 citas papales y después las retomo y les doy el marco de por qué las elegí. La primera dice: la tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación. El derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. Desde esta perspectiva, sigue siendo inaceptable la postura del rígido capitalismo, que defiende el derecho exclusivo a la propiedad privada de los medios de producción como un dogma intocable en la vida económica. Esta es la primera cita que quiero dejarles, y la segunda, un poco más breve, dice: de la primacía del valor ético del trabajo humano derivan otras prioridades, la del hombre sobre el trabajo mismo, la del trabajo sobre el capital y la del destino universal de los bienes sobre el derecho a la propiedad privada. En suma, la prioridad del ser sobre el tener. Ahí está. Esta jerarquía de prioridades muestra con claridad que el ámbito del trabajo, con pleno derecho, forma parte de la cuestión antropológica. Estas son las 2 citas papales que quería compartir con ustedes para empezar, sobre las que volveremos adelante. Ahora bien, el libro. Os ruego en nombre de Dios por un futuro esperanza. El libro nació con un discurso que dio el Papa Francisco en octubre de 2021 del año pasado, que fue un videomensaje que envió a los movimientos populares, ese sujeto colectivo, esos poetas sociales, como él los llama, que se han reunido ya 3 veces presencialmente con él, que un poco se han organizado a imagen y semejanza del pontificado Francisco para ser su brazo ejecutor en el terreno. Y en ese discurso, marquemos, ¿no? Octubre de 2021, salida de la pandemia, todavía no se sabía bien qué estaba a pasar, preguerra, preinicio, o por lo menos de la fase más aguda de esta guerra. Y el Papa allí les traza un diagnóstico sociopolítico, económico, en ese videomensaje, en el cual recurre a una figura muy interesante. 9 veces empezó sus súplicas con: en nombre de Dios les pido que. Esos pedidos estaban determinados a 9 grupos que se pueden llamar
hegemónicos del establishment, del poder mundial. Era, en nombre de Dios pido a los fabricantes de armas que reduzcan su fabricación, a las farmacéuticas, a los medios de comunicación, a los países poderosos también. Ahí cuando escuché y leí ese mensaje enseguida dije, bueno, aquí hay un libro, la fuerza que tenía esa frase era contundente, y más que nada el Papa, hablando de estos pedidos para un cambio social, daba a entender un poquito el rumbo que él se imaginaba para esta post-pandemia de la que tanto se hablaba y de la que poco se hacía en muchos otros ámbitos. Le propuse al Santo Padre poder profundizar un poco esas 9 ideas, esos 9 pedidos. Aceptó, para mi sorpresa, de muy buena gana, y nos pusimos a trabajar, pero a los poquísimos días era tan contundente esa frase, ¿no? Un papa diciendo pido en nombre de Dios, que resolvimos que esos 9 pedidos muy sectoriales quizás para el ámbito de la economía y la política se ampliaron un poco la platea hasta llegar a estos 10 pedidos en nombre de Dios que son los que dan forma a la versión con la cual ha sido publicado el libro, con la idea de trazar, como bien decían antes, un balance del pontificado, que no sea solo algo vinculado a la economía, a la política, a lo social, sino que sirviera al mismo tiempo como balance de estos primeros 10 años recorridos y también un poco las coordenadas, ¿no? Una especie de brújula del pensamiento francisquista para los años que vienen. Un poco la figura esta de Jano, que representan los griegos, una cara mirando hacia el pasado, la otra mirando hacia el porvenir, haciendo una especie de puente, que eso fue lo que la idea a simbolizar en el libro. Y también otro cambio especial que fue adrede fue eliminar el vocativo, digamos. Ya no era pido en nombre de Dios a las farmacéuticas, a los poderosos, sino hacer el pedido en general, porque una de las grandes características me parece que el Papa quiere sumar, y me parece que quiere sumar masa crítica, nos quiere a todos involucrados en estos cambios, y ese es el Papa lo dice, digamos, textualmente, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Ya no es un libro creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes, y ese me parece es un gran hallazgo del registro de Bergoglio. Ahora, yendo más al contenido, no a la génesis, así me corro yo y habla el Papa, hay 3 grandes pilares que me parece que son para destacar, que subyacen, que son como un hilo conductor de estos 10 pedidos. El primero, que hay una enorme continuidad de Francisco con Bergoglio. Francisco es mucho más que Bergoglio, es muy difícil entender a Francisco sin entender a Bergoglio, e incluso dentro del pontificado hay ideas, fuerza que se han mantenido, que se refuerzan y que se vigorizan con los años. En particular, su primera exhortación en el año 2013, Francisco planteaba 4 grandes principios que él decía que son como las claves de su pontificado. El primero de ellos es: el tiempo es superior al espacio. La traducción fuera del bergoglismo sería: hay que poner en marcha procesos. Digamos, esto que se ve mucho quizás en los ámbitos de la política, de la eclesiología, de que se hacen disputas por lo inmediato, por ocupar el lugar, el cargo. Francisco sostiene el tiempo superior al espacio. Y ese principio que es tan general, me parece que es muy presente en el primer pedido que hace en este libro, que es en el pedido en nombre de Dios que hace para erradicar la cultura de los abusos de la Iglesia. Papa Francisco traza un recorrido de todos los cambios normativos que ha introducido, no solo de cambio de tipología de delitos, sino también elevando penas, tratando de involucrar a todo el pueblo de la Iglesia, no solo en la temprana detección, que sería una especie en la prevención, sino también tratando de generar un consenso en la masa crítica, de, como dice el Papa, que un solo crimen, un solo de estos abusos ya es un crimen atroz. Duplicado, triplicado, pero son personas que los cometen, que deberían tutelar a esos menores. Y el Papa dice que no puede ser que en nuestros edificios, en nuestras escuelas, se sigan cometiendo estos abusos. Pero el Papa, consciente de esto, echa a andar el proceso. Por eso el tiempo superior al espacio me parece es uno de estos principios que se mantiene clave aquí.
Otro de estos grandes principios que prevalece es justamente la unidad prevalece sobre el conflicto, que es algo que el Papa planteaba ya en 2013 y que el libro muestra en lo que el Papa dice sobre la relación con las otras religiones cristianas no católicas, lo que dice sobre el diálogo con el Islam, el diálogo con el mundo judío. Trabajemos en lo que nos une, no en lo que nos divide. La unidad prevalece sobre el conflicto es una forma de hacer emerger una palabra clave, no solo que también aparece en todos los capítulos del libro, sino en todo el pontificado, que es el diálogo. El Papa ahí retoma la tradición que desde San Pablo VI hasta ahora ha hecho del diálogo un instrumento fundamental para la vida de la Iglesia y la política. Y me parece que ahí, volviendo a lo anterior, esta continuidad con sí mismo se puede ver también en esto de la unidad prevalece sobre el conflicto como un principio que marcaba ya en 2013 y que sigue estando presente hoy en día. Lo mismo puede decirse de los otros dos principios que el Papa planteaba: la realidad es más importante que la idea, esto, ¿no? Sin perder el idealismo. De hecho, el subtítulo del libro es Por un futuro de esperanza, sin dejar los sueños de lado, que son en definitiva los que hacen caminar a las utopías, pero anclándolos en algo concreto. De hecho, el Papa usa la figura del ancla, el ancla como eso que uno puede tirar, fijar y que le sirve a uno de norte, de brújula para caminar hacia allí, pero siempre con lo concreto. Y el cuarto principio, el todo es superior a la parte, principios de estos de 2013 que el Papa sigue, sobre los que el Papa sigue edificando su pensamiento, está ultra presente, en particular con la pandemia. Todos recordamos el Papa diciendo: nadie se salva solo, estamos todos en la misma barca. Y qué más ejemplo de esto de que el todo es superior a la parte. El todo no solo como los 8.000 millones que estamos en este pedazo de tierra que le da vueltas al sol, sino también en la integralidad del pensamiento de Francisco, que se puede ver en el pedido número 3 que hace el tema ambiental, como bueno, ya no es una crisis social, una económica, una política, una ambiental, es una sola crisis que adquiere diversos matices. En el tema salud lo mismo. Entonces, la permanencia de estos cuatro principios creo nos permite hablar de una continuidad de Francisco con sí mismo. El segundo eje sobre el que quería referirme un poquito a los conductores del libro, la continuidad del Papa, ya no con sí mismo y con su pensamiento, sino con el magisterio de la Iglesia y de sus predecesores. Y ahí vuelvo a las dos citas con las que abrí. Esas dos citas papales no son en realidad Francisco. Una es de Juan Pablo II y la otra es de Benedicto XVI. Entonces, a quienes nadie se les ocurriría catalogarlos peyorativamente, como se hace a veces con el Papa, de comunistas. Ni a Karol Wojtyla ni a Ratzinger me parece que hay consenso en que si algo que no son comunistas. Pero vemos el nivel de léxico con el que se refieren a la propiedad privada como un derecho secundario al destino universal de los bienes y cómo tienen que estar englobados al bien común. ¿Y qué quería marcar con estas frases? Francisco no es un marciano que cayó en la Capilla Sixtina, totalmente disruptivo de sus 265 predecesores. Es alguien que, como capas geológicas, van conformando el sustrato de la Tierra. Hay todo un sedimento de 265 papas hasta ahora, que fue creando las condiciones también, pequeños pasos en la doctrina de la Iglesia, que han servido como base, como pilares para muchas de las cosas que hoy dice Francisco. Así, Francisco le da sus matices, su profundización, su aceleración, su impronta con una idiosincrasia propia de ser el primer papa no solo latinoamericano, sino también jesuita, con una formación académica en Alemania, en Argentina, en Chile. Entonces me parece que es muy importante remarcar y que en el libro las citas a sus predecesores están por todos lados. De hecho, cuando el Papa habla de paz, da su definición citando en la misma línea a Pío XII y Juan XXIII. Cuando el Papa da su definición de qué es para él la política, esta alta forma de caridad, utiliza una palabra de León XXIII, una de Pío IX, una de Pablo VI. Entonces vemos que el Papa y su continuidad con el magisterio de los pontífices precedentes es otra de las características que me parece que hace también de hilo conductor, que subyace, que hace de sustrato a estos 10 de Dios en nombre de Dios. Y el tercer tema,
es que, no obstante ser un papa muy en continuidad con sí mismo y con los que lo precedieron, tiene un pensamiento totalmente ayornado y que evoluciona de una manera muy al corriente de los cambios y de los nuevos desafíos que da el mundo. En especial, volviendo también al libro, hay un capítulo que el Papa dedica al tema de la fake news, a los discursos de odio, y que usa un lenguaje incluso para justificar el porqué de la presencia de la Iglesia en muchas de estas redes sociales. Me voy a permitir leer un fragmento del libro. El Papa dice: no se trata de reemplazar nuestra misa por un directo de TikTok o convertir las imágenes de nuestros mártires en memes para hacerlo circular. Pero podemos encontrar nuevos lenguajes para que la virtualidad no nos sea algo totalmente ajeno. Los confines de la tierra a los que nos llama el Evangelio son ahora también digitales. Allí también podemos iniciar sesión para la misericordia, la ternura y la alegría, sin olvidarnos de los más desfavorecidos. Entonces vemos, Papa, que no deja de lado nada de las enseñanzas de los Evangelios, pero con una evolución, un ayornamiento no solo a los debates, sino también hasta al lenguaje, a cuáles son los temas que se están debatiendo. Y junto a esto, para cerrar esta primera parte, el Papa en los 10 pedidos tiene una ida y vuelta, una dialéctica especial entre lo particular y lo general. Juega permanentemente en esos dos planos. Un Papa que critica, todos conocemos sus grandes postulados sobre el cambio climático, el peligro que está corriendo esta casa común en la que vivimos, pero al mismo tiempo conoce los planes de salvataje de algunos gobiernos europeos para rescatar empresas durante la pandemia que estaban vinculados a que redujeran sus emisiones de dióxido de carbono. Al mismo tiempo, digamos, se pregunta y un poco plantea por qué sigue habiendo tantas diferencias en la transmisión de tecnología entre los países poderosos y los no poderosos para que se adopten formas de energía más limpias y renovables. Ni que hablar, por ejemplo, cuando habla de los feminicidios, sustentándose en críticas esta herida ultrajante al cuerpo de Cristo, como la llama, pero al mismo tiempo, en también ida y vuelta entre lo general y lo particular, describe minuciosamente una barbarie moderna que se da en muchos países, incluso en Europa, del proceso de captación de mujeres en sus países de orígenes, cómo son traídas engañadas, se les retiene el pasaporte, se las obliga a prostituirse, son golpeadas. Entonces, el Papa jugando permanentemente en esos dos planos, lo general y lo particular. Y bueno, esos son estas tres pantallazos, tres pinceladas que quería compartir con ustedes. Pues muchas gracias, Ana. Me dan ganas de volver a leer el libro. Cuando lo leí, cuando vi las múltiples referencias que haces a lo que es este Papa, a mí, me lo vas a permitir, Elena, me venían, antes de saber que íbamos a organizar esto y que ibas a venir, me venías a la cabeza, porque creo que hay varias cosas que nos unen a lo que sí, es verdad. Bastantes, pero había algunas que marcan también un poco mi forma de entender el periodismo y la vida, que es entender la vida como un proceso e intentar hacerlo en primera persona singular. Ese nosotros, ese compartir, que en la pandemia especialmente se comprobó, en lo bueno y en lo malo, yo creo que es algo que os define a Francisco y a ti. Y no tuvimos dudas cuando pensamos en cómo invitar, a quién invitar, a quién no a una presentación de este tipo, pensando también en Fratelli en ese de todos somos hermanos, todos sumamos, y tú sumas, yo estoy haciendo política. Y te damos las gracias por venir aquí a sumar y a acompañarnos y a ofrecernos tus reflexiones. Además, en un momento muy interesante desde el punto de vista argentino y personal, porque acabas de venir de Argentina y además acaba de cumplirse un año de que viste y que estuviste con el Papa Francisco. Esto es tu programa, ¿qué? Gracias. Bueno, gracias por su presencia, en primer lugar. Permítanme darle las gracias también de manera absolutamente afectuosa al Padre Ángel, con quien trabajo, lo respeto, lo defiendo, y a todo el equipo de personas que hacen posible lo que, permite vivir a muchos seres humanos en nuestro país y fuera de nuestro país. Siempre digo, Padre Ángel, que hay muchas maneras de ensanchar la democracia
que en definitiva la democracia es mejorar la vida de las personas y que además que hay que hacerlo de manera sencilla. Y yo creo que lo que tú haces con todos tus personas, tus equipos, de alguna manera también es ensanchar la democracia. Por tanto, sí, te lo vuelvo a dar, lo he hecho recientemente y te doy las gracias por este trabajo en nombre del plural, colectivo, porque me parece que, insisto, se cambian las cosas desde muchos lugares diferentes y este es uno de ellos. Quiero daros las gracias, sinceramente, no voy a desvelar nada, por permitirme presentar este libro. Me hace una especial ilusión, es verdad. Cuando me han llamado, recuerdo que era un día que me encaminaba en una furgoneta a Sumar, a Extremadura, y cuando me llamaron para pedirme, ¿no?, que presentara el libro del Papa junto con Hernán, me quedé absolutamente maravillada y, por tanto, quiero daros las gracias tanto al Papa como a Hernán por la posibilidad que me dais. Porque es algo especial y no voy a desvelar nada de mi conversación con el Papa, pero sí les voy a decir algunas cosas que efectivamente hace un año más o menos que estuve con él, y sí decirles de antemano que recomiendo que lean este texto. Siempre hay que leer lo que escribe o escuchar las reflexiones que hace un Papa. Esto es obligado, pero creo que este texto es, si me permiten, especialmente obligado. Y es verdad que cuando lo leí y lo trabajé, me veía demasiado reflejada en muchas de las afirmaciones que hacían en esta obra, ¿no? Quizás porque algunas de las afirmaciones tienen bastante que ver con el sentido común, que es, por cierto, el menos común de todos los sentidos. Estaba viendo ahí, Padre Ángel, que nos dice mujeres y hombres que hacen un mundo mejor. Parece que es fácil, sin embargo, es harto complejo y, sin embargo, parece que esto es lo que deberíamos de hacer. Bueno, permítanme también decirles, quiero saludar al embajador de Argentina que nos acompaña y también a mi querido paisano, conozco a su hija y por tanto todavía estoy hoy mejor en esta mesa, paisano de Ourense. Bueno, yo les voy a hablar del Papa, de mi visita ahora a Argentina, tiene bastante que ver con Hernán y con el Papa, y de mi galeguidad también, que creo que también sirve de nexo de unión con el Papa, aunque parezca mentira, y desde luego de las afirmaciones, reflexiones que incorpora el Papa Francisco sobre el mundo que estamos viviendo. Efectivamente, yo hace un año visité al Papa. Créanme, he tenido la suerte de vivir en una casa en la que he conocido a personas muy interesantes y creo que ha sido una de las conversaciones más importantes que he tenido en mi vida, de las más importantes. Y creo incluso que me ha cambiado, me ha hecho pensar mucho, me ha hecho pensar sobre el bien común, me ha hecho pensar sobre lo que nos une a los dos. Hablamos largo y tendido. Recuerden que de aquella aún no se había aprobado la reforma laboral, que la aprobamos el 23 de diciembre, y tuve una larga reflexión con él sobre el mundo del trabajo y lo que supone en la humanidad el trabajo digno, el trabajo decente, los salarios dignos. En fin, nos extendimos. Comento solo las cosas que puedo comentar por respeto absoluto a la conversación que tuve con él, pero también reflexiones vinculadas al proceso de cambio civilizatorio en el que estamos inmersos y el rol y el papel que debemos de jugar en un mundo profundamente complejo. Por tanto, la conversación para mí, desde luego lo he dicho públicamente, es así, ha sido principal. El otro día, cuando conocí al presidente Mujica, veía cierta cercanía con las reflexiones que formulaba el Papa Francisco, que son reflexiones del bien común, del sentido común, de la humildad, ¿no? De avanzar siempre, de ver los elementos positivos de la vida, de no enredar, ¿no? De estar siempre
tomando lo bueno de cada uno de nosotros y nosotras y buscando lo que nos une y efectivamente, como se decía, lo que no nos divide, ¿no? Como separándolo, ¿no? Pero también les decía que acabo de venir de Argentina y Hernán, has estado presente en las múltiples conversaciones, encuentros que he tenido y había como mucha expectación también, como te puedes imaginar, por la presentación de este libro hoy y la figura del Papa, por razones evidentes, y la tuya estaba archipresente en todas las reflexiones que pudimos hacer a lo largo de esos días. Si me permiten, para los galegos y las galegas, lo dice muy bien Manolo Rivas, un escritor para mí que admiro y al que quiero, que hay una relación simbiótica entre Galicia y Argentina. Es decir, que hay una relación que más que distanciarnos, ¿no?, el largo trecho de mar que tenemos, más que distanciarnos, lo que nos hace es que nos abraza, ¿no? Y yo, cuando llegué allí, Hernán, tenía como la sensación de demasiados elementos comunes, ¿no?, de demasiadas cercanías en las culturas, en el modo de construcción social, en la forma de ser, ¿no?, muchos elementos que nos unían y que creo que de esto también he hablado con el Papa. No voy a contar nada que no se pueda contar, pero que sí que es un elemento importante. Por tanto, creo que hay una relación ahí de simbiótica entre Galicia y Argentina que explica parte de estas realidades. Pero yo les voy a hablar del libro, de la reflexión que nos plantea el Papa Francisco con Hernán, ¿no? Es un texto principal por muchas cuestiones. La primera de ellas, de las que les quiero hablar, y yo me sentía, claro que muy cercana, es que el Papa Francisco hace un alegato a favor de la política, se ha dicho en esta mesa, con mayúsculas. Y digamos que arrinconando la política con minúsculas. Yo he hablado muchas veces en mi país y fuera de mi país de esto, de la política grande y de la política pequeña, de la política con mayúsculas, como dice él, que tiene un objetivo sencillamente que es ser útil para las ciudadanías, para los pueblos del mundo, y que tiene un sentido del que no nos podemos distraer, que es mejorar la vida de la gente, y nada más que esto. El resto de la política del ruido, de los conflictos, es que lo estaba leyendo y me veía a mí misma. Creo que en un mundo en el que está ensanchándose, por desgracia, la desigualdad, en el que estamos en guerra, en el que tenemos una pobreza infantil insoportable, en el que tenemos malestar social, no contribuye. Y, por tanto, el alegato que él hace en defensa de la democracia y de la política con mayúsculas, creo que debería de ser un texto que toda persona que esté en la cosa pública debería no solo de leer, sino de trabajarlo y reflexionarlo. Pero también porque hace un llamamiento a la política con mayúsculas, alejada de la polarización. Es de máxima actualidad la reflexión, o sea, es brutal, ¿no?, leerlo. Hace un alegato alejándonos de la polarización, lo explica muy bien lo que produce la polarización, además de ruido, ¿no?, y la desafectación ciudadana que produce, pero también es muy bonito como él señala, ¿no?, la distancia entre el populismo y la defensa de las mayorías sociales y del pueblo. Él plantea, en su texto planteáis el populismo como un elemento de exclusión, es decir, un populismo que está liderado, ¿no?, con figuras muy fuertes, pero que se apropian de un sentimiento popular desde una visión muy estrecha, ¿no?, en definitiva, frente a lo que debemos de hacer, que es una política a favor de los pueblos, del pueblo y, por tanto, de la mayoría social. Está jugando permanentemente entre esta distancia del populismo y las mayorías sociales y lo que debemos de hacer. Esto también es uno de los conceptos de mayor actualidad que estamos trabajando, ¿no?, en estos días. Hace algo que para mí es de una valentía brutal, y es que se dirige a los jóvenes
haciéndole un llamamiento a los jóvenes del mundo, diciéndole que sí, que se metan en política, pero que lo hagan con esa mirada limpia y fraterna, que es en la política con mayúsculas. Lo hace con un atrevimiento y con una alegría, creo que principal, lejos de las concepciones que tenemos en el mundo actual, ¿no?, que yo deconstruyo, pero acerca de que los jóvenes actuales, en fin, las concepciones negativas y pesimistas que hay sobre los jóvenes actuales, lejos de todo esto, hace un llamamiento a favor de la juventud y les dice que la política es algo demasiado serio, que es muy importante en la vida de la gente y que, por tanto, sí, una frase rotunda, no les voy a leer, pero les hace un llamamiento a meterse en política, ¿no? Que yo me quedé como perpleja, pero la importancia que ello tiene. Y también hace un alegato, me van a permitir que me sienta muy próxima, hacia una manera de hacer política con mayúsculas fundamentada en el diálogo. Nos llegáis a decir en algún parágrafo varias veces diálogo, diálogo, diálogo. Yo leía algunas de las páginas, no puedo extenderme mucho, pero me parecía que me estaba escuchando a mí misma y con una construcción democrática muy profunda. Y es que para avanzar socialmente, el otro día presentaba un libro con el profesor Inerarity, lo decíamos los dos, es que no se puede avanzar socialmente si no hay primero un proceso de escucha, por tanto, un proceso de diálogo. Dialogar no es solamente sentarse en una mesa a hablar. Dialogar es tomarse en serio la discusión que estamos planteando, probablemente compartir diagnósticos del problema que vamos a abordar y desde ese compartir diagnósticos con seriedad tomar referencia de lo que nos une y lo que nos distancia. Pero como dice el Papa Francisco y nos dice Hernán y dice el profesor Inerarity y tantas personas actualmente, para llegar a un acuerdo, porque solamente si hay acuerdo avanzamos socialmente. Por tanto, un alegato a favor del diálogo. No hay otra manera de avanzar socialmente. Y claro que en el diálogo no es lo que uno quiere ni lo que una quiere. El diálogo es un proceso de respeto mutuo, en fin, de un montón de características pero que son, creo que principales. Y él incorpora otro de los elementos de los que yo hablo y me parecen principales. Y es que estamos en un mundo aterido por la desconfianza, por los miedos, por las inseguridades. Es muy bonito el concepto que construye el Papa Francisco a través de la seguridad integral. He hecho aquí un decurso, pero es muy interesante porque frente a las políticas securitarias, cómo él construye de manera integral la seguridad alimentaria, la seguridad social, la seguridad económica, la seguridad ambiental. Creo que es una reflexión de máxima actualidad, pero él hace un alegato hacia la política con mayúsculas basada en la confianza. Y además dais aquí una frase, Hernán, es que hay frases que son tremendas. ¡Bum! Hay desconfianza cuando la política se convierte en una empresa. Esto yo no voy a poner ejemplos, Padre Ángel, pero hay veces los funcionamientos, ¿no? A veces de los mecanismos partidarios, son debates de máxima actualidad, pero en todo caso él hace una afirmación que creo que es clave, que dice que cuando no hay diálogo, lo único que crece es la división. Y, por tanto, debemos de dialogar. Da igual que hablemos de la cosa pública, de los actos de solidaridad del Padre Ángel, que hablemos de las familias, que hablemos de un sindicato, de una AMPA, de mi hija, da igual. Hay que dialogar porque, si no, lo único que nos vamos a encontrar es exactamente con la división. Y luego yo voy a centrarme en la conversación grande que he tenido con el Papa, que tiene que ver con la desigualdad económica, con las políticas neoliberales que se han profesado a través de más de 30 años en el mundo, sobre el aislamiento del mundo del trabajo,
hubo una expulsión del mundo del trabajo. Venía diciendo estos días, fíjense si hubo expulsión del mundo del trabajo, que se ha llegado a teorizar el fin del trabajo, se teorizó todo, el fin de la historia, el fin del trabajo. Yo he seguido y leído estos textos con mucho interés, pero se ha teorizado todo esto en un mundo profundamente líquido y un mundo, en fin, bastante ajeno a la realidad, pero centrado justamente en las enormes injusticias económicas. Hay partes de este libro que son de una contundencia brutales, en un concepto hipermoderno, que es la centralidad del trabajo, la democracia económica, pero sin lugar a dudas, lo decía Hernán ahora, una única crisis que es poliédrica, pero que es única, que es la crisis ecosocial, le denomina el Papa Francisco, me voy a acuñar el concepto. Decíamos estos días, es la crisis actual, teníamos la parte ecológica, ¿no? Pero la otra parte, decíamos, la parte social. Él la define como la crisis ecosocial. Creo que es una definición perfecta, y me recordaba, Hernán, a mi primera escucha con los jóvenes climáticos en Madrid. Me recordaba profundamente, porque esta lectura que hace el Papa Francisco acerca de la degradación y la depredación de la Tierra, del planeta, en fin, de la carbonización absoluta de la economía, estaba escuchando a los jóvenes de mi país que me decían: no vamos a tener una transformación productiva y ecológica mientras que esta no sea social. Uno de los jóvenes decía, fue en Lavapiés el encuentro, y decía: no seremos capaces de conseguir ese enorme cambio ecológico mientras que no avancemos con una cajera de un supermercado que ella misma haga esta causa de sí misma. Y hay una reflexión del Papa que hace en varios episodios, en la T de trabajo, pero también en la D de desigualdades, que entiende que los enormes cambios que tenemos que hacer, que son ecológicos y que no hay alternativa frente a los mismos, más allá de los negacionismos, no hay alternativa. Él hace un planteamiento al que me siento profundamente próxima, que es: esa transformación tiene que ser con el mundo del trabajo dentro. Es decir, tiene que ser social. Y si no lo es, creo, esto lo digo yo, no lo dice el libro, cometeremos un error. Es decir, si abordamos la enorme crisis ambiental y la enorme crisis energética, pero sin el mundo del trabajo dentro, en definitiva, sin nuestras vidas dentro, provocaremos un efecto gravísimo de desafección social. Yo, no tiene nada que ver, pero hago como un parangón entre la no existente, Padre Ángel, reconversión industrial en nuestro país. Usted, que viene también del norte, igual que yo, ¿no? de Asturias, de Galicia, de un montón de sitios, le han llamado en aquel momento una reconversión porque íbamos a reconducir los procesos productivos, mal llamada. Nunca existió. Lo que hubo fue absolutamente una depredación absoluta de comarcas enteras que se vieron absolutamente empobrecidas y sin futuro. Si ahora hacemos el enorme cambio de la transformación ecológica sin alternativa para los trabajadores y trabajadoras en el mundo, creo que cometeremos un enorme error. Por tanto, la definición del mundo del trabajo que hace el Papa Francisco y que plantean en el texto Hernán, tiene que ser este cambio con el mundo del trabajo dentro, es un factor de igualación fundamental. Y hace un alegato en el que yo me siento, pues claro, absolutamente de acuerdo con él. Él habla del trabajo como factor de dignificación del ser humano. Esta es la clave. En un mundo, él da datos, ¿no? En un mundo en el que hay trabajadores pobres, hay economías informales, hay un montón de relaciones que no permiten esto, y por tanto da un planteamiento, hace un planteamiento fortísimo acerca de lo que la OIT reclama, que es el trabajo decente, la dignificación en el mundo del trabajo,
el tratar a los trabajadores y trabajadoras con respeto, hace un alegato a favor de los salarios dignos que permitan a la gente vivir con dignidad, estamos de máxima actualidad, hace un alegato, no me voy a extender, pero a favor de la reducción del tiempo de trabajo, lo aborda con una profunda seriedad. Él habla del reparto del trabajo en el conjunto del mundo y hace apuestas firmes y decididas y con planteamientos que están basados justamente en una enorme malla que somos todos los trabajadores y las trabajadoras del mundo, un sentido universal que es brutal. Entonces, es universal, todos, la gente de la cultura son trabajadores, los periodistas son trabajadores, las limpiadoras, los cajeros, la docencia, todo el mundo está en es absolutamente universal y por tanto tenemos la obligación de dignificarlo y de hacerlo de manera decente, con derechos, en definitiva, que esta fue mi gran conversación con él. Yo voy a ir por el mundo defendiendo lo que aquí se dice, pero también con un llamamiento que hace, algo que es maravilloso, frente a la globalización de la indiferencia. Y esto es algo fundamental y además hace una apelación también a los jóvenes con mucha fuerza a la movilización. Él habla, ¿no?, de la incorporación en el catecismo del pecado contra la ecología, contra esa casa común, ¿no?, que tenemos, con el problema que tenemos, pero hace un alegato fortísimo también a la movilización en este sentido, ¿no? Por supuesto, no les voy a explicar lo que dice, el planteamiento que hace, ¿no?, de la defensa de la Amazonía. Acabo de estar en Argentina, imagínense, tuve reflexiones y reflexiones, estuvo más que archipresente este tema, estaban muy atentos a la toma de posesión de Lula para ver qué planteamientos se hacen. Digo, es que el texto es de máxima actualidad, pero también nos ruega, en nombre de Dios, les pide a las grandes corporaciones, esto se lo voy a leer, a las grandes corporaciones mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias y de agronegocios que dejen de destruir los bosques, los humedales y las montañas, que dejen de contaminar los ríos y los mares, que dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. No hablamos lo suficiente de alimentación. No hablamos, y el texto lo reflexiona todo el tiempo, acerca de la crisis alimentaria que también conoce el padre Ángel. Y esto debería de ser la misión principal de todos y cada uno de nosotros todos los días. Y no solo en nuestro país, no, en el mundo. Lo digo, en fin. Esto él nos dice que ya lo reitera de la Laudatio Si, pero me parece que es una de las partes fundamentales. Hace una defensa, lo ha dicho Hernán, desde la justicia social de la solidaridad, la de verdad, la de la transferencia del conocimiento y la tecnología a los países pobres. Y pone un ejemplo que nos va a resultar muy próximo, que es lo que hemos vivido con las vacunas en el mundo. Que es de una enorme tristeza. Cuando decíamos que si no vacunábamos a todo el mundo, pues seguiríamos teniendo problemas y los países pobres ricos se pueden vacunar y los países pobres no. Por tanto, de estos debates de la transferencia de la tecnología a los países pobres, de qué hacemos con las patentes, cómo investigamos, qué hacemos con los países que tienen menos recursos, creo que es una misión principal que nos debería de ocupar parte de nuestras reflexiones. Y nos habla también yo lo quiero señalar esto, Hernán y Padre Ángel, porque estos días en Argentina y también en Bruselas, que antes de ir a Argentina fui a Bruselas, está archipresente un debate, que es, volveremos a la crisis de deuda y de cómo la abordamos. No me extiendo para que lean el libro, pero sí, él habla incluso de usura en el planteamiento, por cierto, un planteamiento muy próximo a la Iglesia, desde siempre, habla con claridad de lo que está pasando
con la deuda de los países pobres y con una apuesta fuerte por su condonación, por actuar de otro modo con los países que lo están pasando muy mal, salvo que queramos, en definitiva, tener a centenares de miles de seres humanos sufriendo en el conjunto del mundo. En definitiva, yo no me voy a extender mucho más. Sí les digo que lean el texto. El concepto de seguridad integral es de máximo interés en estos momentos, en esta misma ciudad en la que se celebró la cumbre de la OTAN, el concepto estratégico y demás. Es una mirada absolutamente diferente. La defensa de la paz de manera clara y después, y aquí termino, la defensa que hace por la unidad en todos los sentidos. Él termina con los peregrinos de la esperanza. Yo también en esto me van a permitir que me sentía muy próxima, porque vengo hablando hace mucho tiempo ya, ¿no?, de no hay posibilidad de avanzar ni caminar sin esperanza. Vengo diciendo en estos días en muchos actos que vivimos en lo que nos estamos disputando es la esperanza frente a lo que yo denomino el partido del odio, que no es un partido con unas siglas. El partido del odio tiene muchas formulaciones, muchas internacionales, tiene que ver con otras cosas. Pero la esperanza es, lo digo con dos ejemplos siempre, ¿no? Si un trabajador o una trabajadora hace una huelga, lo hace porque tiene esperanza, porque sabe que haciendo esto va a mejorar sus condiciones de trabajo. Cuando salimos en Madrid a manifestarnos en defensa de la sanidad pública, la ciudadanía madrileña lo hacía porque quiere una mejor sanidad pública para su comunidad autónoma. Por tanto, tiene esperanza. Y no hay ningún movimiento social ciudadano en el mundo, da igual el que quieran, que se construya sin esperanza. Y este alegato que hace el texto a favor de la movilización de la esperanza, creo que es clave para entender en qué momento nos encontramos y lo que tenemos que facilitarle a las gentes de nuestro país. Termino con una reflexión. Hay que sumar desde el bien común. Hablan en el texto todo el tiempo del bien común. También, Padre Ángel, hay que sumar desde la Iglesia. Yo, con absoluto respeto, una persona que no es creyente, pero con absoluto respeto hay que sumar. También, como hacen ustedes, absolutamente. Como hace el texto, daría también cada capítulo para que lo habláramos, ¿no? El proceso que defiende de conversación común con las distintas religiones. Cómo lo aborda y cómo lo plantea. En definitiva, que solo cuando caminamos juntas, con esperanza, somos capaces de cambiar la vida de la gente. Yo, como he empezado, solo decirles que me hace profundamente feliz estar aquí hoy y que les doy las gracias a todos ustedes, a Hernán, al Padre Ángel, a todos ustedes y al Papa por permitirme presentar este texto y, desde luego, una recomendación a todo el mundo que lo lea, pero, desde luego, sí, creo que los dirigentes públicos deberían de leer el texto y estudiarlo bien, reflexionarlo, ¿no? Como un texto más, y pensar a lo mejor qué es lo que podemos mejorar en la vida de la gente. Pues ahora Juan se queda con ganas de muchísimo más y, como ha dicho Yolanda, tenemos la inmensa suerte de tener un libro con lo que podemos ir un poco más allá de todo lo que nos habéis comentado, que ya es mucho. Lo tenéis aquí para comprarlo si queréis. Fernando lo firmará con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a los cuatro por este rato de comunión. A mí se me ocurrían mil cosas. Estamos en tiempo de Adviento, que es el tiempo de la esperanza. Habéis hablado muchísimo de la esperanza. Está ahí. Decía el cartero de Pablo Neruda, no sé si conocéis la película, que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita.
Y este libro yo creo que está dejando de ser del Papa Francisco y de Hernán Reyes Alcalde y va a ser para cada uno de nosotros, porque creo que necesitamos esa llamada de esperanza, de acción y de construcción, de sumar y de ir avanzando todos juntos para un mundo mejor. Gracias a los que nos habéis seguido también a través de los canales de streaming. Y aquí estáis, aquí estamos y seguimos caminando hacia el futuro. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y si no nos vemos antes, feliz Navidad. Muy buenas tardes. Pasó eso, es que yo no estaba los dos.